tema de la electricidad es uno que está dominando la discusión pública en esta época, en estos días que hemos tenido mucho calor en la República y ha llegado a un nivel histórico el consumo de energía. Vamos a platicar al respecto con el ingeniero Carlos Flores, experto en el sector energético, sobre el tema de los apagones, por qué le pasan a la Comisión Federal de Electricidad con cada vez mayor frecuencia. ¿Qué tal, ingeniero? Bienvenido al programa. Buenos días. Hola, Pascal. Buenos días. Muchas gracias por el espacio. Gracias por estar con nosotros. Estamos viendo apagones en diferentes partes del país. Algunos son intermitencias, como se dice. En algunos casos son variaciones de voltaje, pero hay ciudades como Huetamo, Michoacán, como Cirándaro, Guerrero, que han estado por varios días sin luz. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es efecto del calor? ¿Es efecto de la falta de inversión de la CFE en la generación y distribución de energía eléctrica? ¿Qué es lo que está pasando, ingeniero? Sí, déjame empezar por explicarlo desde una manera técnica, sencilla pero técnica. Sí. Un apagón sucede cuando hay un desbalance entre la generación que se está produciendo en un momento dado y el consumo o la demanda que está habiendo en ese mismo momento, ¿no? Ese desbalance que provoca en la red es una variación de unidades técnicas, digamos, de frecuencia, de voltaje, Uh-huh. aumentos o decrecimientos de frecuencia y de voltaje. Estos, a su vez, lo que pueden provocar son daños a la infraestructura eléctrica, daños a las subestaciones, daños a las líneas de Uh-huh. transmisión y distribución. Para tratar de evitar eso, se utilizan unos mecanismos que se llaman protecciones. Esas protecciones censan, identifican la variación de la frecuencia o del voltaje y entonces intentan aislar el evento a la localización donde está sucediendo. Sin embargo, eso en algunas ocasiones es tan potente, tan grande, que se sale de control. Y lo que sucede es una especie de cadenita de dominó donde se activa una protección y después la otra y después la otra y se terminan cayendo todas. Cuando una cantidad mayor o cuando todas las protecciones se activan es cuando la red se queda desenergizada, que Uh-huh. comúnmente se le llama un apagón. La variación de voltaje se da cuando cuando se incrementa dramáticamente, digamos, el consumo. Cuando hay un desbalance, cuando no casan, cuando no empatan exactamente, bueno, hay un Uh-huh. pequeño margen, pero cuando no empatan la generación con el voltaje, Entiendo. la generación con el consumo. Sí. Entonces ahí se da una variación de voltaje, lo cual produce este efecto dominó y que eventualmente puede llevar a un apagón. Estos apagones que Exacto. estamos viendo son, digamos, decisiones de la Comisión Federal de Electricidad de, vamos a decirlo de esta manera, apagar ciertas zonas para evitar daños mayores, o son accidentes, por decirlo de esa manera, son efecto técnico de la variación de voltaje. Y pues, se dan los dos casos, ¿eh? Esa Ajá. es la realidad. Una cosa es lo que en el argot del sector eléctrico se llama como tirar carga, Uh-huh. que es cuando el operador del sistema, en nuestro caso el Centro Nacional de Control de Energía, ellos detectan a tiempo esas variaciones. Ellos lo que hacen es desactivar una parte, digamos, de la ciudad, alguna parte, comercios, industria, alguna parte de residencias, precisamente para tratar de volver a empatar, Uh-huh. de que vuelvan a casar esa generación con el consumo en un momento dado. Ahora, también es importante decir que esta es una situación pues casi histórica. Hace años, hace décadas, que yo creo que todos los últimos 6, 7 presidentes han ido pasando el problema al siguiente presidente, ¿no? Uh-huh. Nuestra red eléctrica se ha ido quedando rezagada en términos de inversión, en términos de tecnología, Uh-huh. y ese problema, insisto, se ha ido pasando de presidente en presidente. Entonces, sí, ya ese problema viene existiendo desde hace tiempo. Sin embargo, es también cierto que la actual administración ha provocado que el riesgo sea todavía mayor, por dos motivos. Primero, por la
mínima, si no nula, inversión en transmisión y distribución. Ujú. Si los presidentes anteriores y las administraciones anteriores invertían poco en ese rubro, pues lo actual lo hace todavía menos, ¿no? Y entonces ese problema de ese desbalance es todavía mayor. Y segundo, también por la parte de bloqueo a la inversión en la parte de generación, ¿no? Yo creo que todos en México estamos enterados cómo las autoridades del sector, muy seguramente instruidos por el presidente, han intentado bloquear a las empresas privadas que intentan construir centrales de generación de cualquier Sí. tipo, pero principalmente de energía renovable en nuestro país. Entonces, eso ha ido provocando pues que ese desbalance sea mayor, y por encima de eso, todavía peor, pues tenemos una ola de calor que provoca que haya un consumo todavía mayor. Sí. Es evidente que la gente llega a su casa, pues quiere prender los aires acondicionados, quiere prender el ventilador, quiere no tener tanto calor, y entonces eso crea unos picos de demanda Sí. que provocan que ese desbalance, esa diferencia entre generación y consumo sea todavía mayor. Estamos conversando con el ingeniero Carlos Flores, experto en el sector energético, estamos hablando sobre las fallas que se han registrado en los últimos días en diferentes ciudades del país. Ingeniero, usted publicó un hilo en Twitter con mucha de la información que estamos platicando y otros datos. Y recuerdo que decía que el consumo va creciendo 2.5% al año, pero no ha crecido en la misma proporción la inversión en generación. Exactamente, ese ha sido el problema histórico en nuestro país, problema además agravado durante la actual administración. Digamos, por un lado, el crecimiento de la demanda, del consumo va creciendo 2,5%, en algunas zonas del país hasta 3%. Por otro lado, pues tal vez haya un poquito de crecimiento en la generación y un mínimo crecimiento en la transmisión y distribución, Uh-huh. lo que quiere decir que no han ido creciendo actualmente a la par, no han ido creciendo a la misma tasa, a la misma velocidad. Entonces, eso provoca que el riesgo de apagones sea cada vez mayor. Hechos como incendios en subestaciones, en transformadores, ¿tienen que ver con el alto consumo por esta ola de calor o pueden ser hechos coincidentes simplemente? Pues mira, los dos grandes apagones que ha habido en México en los últimos años, 2020 y 2021, me parece recordar, eh, fueron atribuidos, bueno, uno de ellos fue atribuido sí a un incendio, un hecho, pues, digamos, relacionado a la suerte. Uh-huh. El otro fue pues una falla en uno de los sistemas de una central de generación. Eso es lo que parece que sucedió, combinado con otras fallas en los sistemas de protección. Esos dos eventos en particular no parecen haber estado relacionados en realidad con esto que estoy explicando de una diferencia entre el consumo y la generación. Ya, así que pueden ser hechos fortuitos. Sí. Exactamente. Sí, como lo que pasó en la Tierra Caliente de Michoacán, que tiene sin luz a los municipios de Huetamo y Cirándaro, entre otros. Bueno, esto que el presidente ha llamado la segunda nacionalización de la industria eléctrica, la compra de plantas de Iberdrola que ya se formalizó, ¿es algo que nos puede salvar ante lo que está ocurriendo? ¿Qué diría usted al respecto? En absolutamente nada. Eso no ayuda en nada, porque lo único que pasó fue que la propiedad de la generación pasó de las manos de un propietario a las manos de otro propietario, pero la generación sigue siendo exactamente la misma. Por el contrario, yo diría que para que la generación siga siendo la misma, tendrá que hacerse tan eficientemente como lo hacía Iberdrola. Y en Sí. manos de la Comisión Federal de Electricidad, pues yo pondría eso en tela de duda. Claro, porque me imagino, digo, no lo sé de cierto, pero me imagino que entrará personal sindicalizado a trabajar ahí. Exactamente, el mismo personal. Bueno, por lo que entiendo, alguna parte del personal vendrá de las centrales que ya trabajan ahí, Sí, y otra parte del personal vendrá del sindicalizado de la sí. comisión. En fin, yo creo que el mensaje es
eso no ayuda en nada. Sí. La generación sigue siendo exactamente los mismos kilowatts hora que eran antes, son ahora, independientemente de quién es el nuevo propietario. Me quedan un par de minutos, pero como conclusión, ¿qué significa lo que dio a conocer SENACE, que hay una reserva de 6%? ¿Qué tan cerca estamos pues, de vivir más apagones en territorio nacional? Mira, esa reserva del 6% son niveles que el operador de la red establece como protección, ¿no? Hay varios niveles. Sí. Hay estado de emergencia, hay estado de alerta, en fin, hay varios niveles que van diciendo qué tan cerca estamos de que un evento de este tipo suceda. Y ahora también hay que entender que no es en todo el país. La situación es más crítica en algunas zonas y es menos crítica en otras zonas, ¿no? Hay algunas regiones del país que son deficitarias de energía, que tienen un alto consumo y que no se abastecen por sí mismas de esa generación y que tienen que importarla. Pero hay también algunas zonas del país que es el caso contrario, ¿no? Donde tienen una suficiente generación y una suficiente capacidad instalada para poder satisfacer la demanda. ¿Me puede dar un De las ejemplo de zonas, uno y otro? sí, claro, de las primeras, pues Ajá. Baja California Sur y Yucatán son el ejemplo perfecto. Sí. Son zonas, bueno, Baja California Sur está aislado del país, entonces no puede importar, y lo poquito que tiene en algunas ocasiones Muy bien. no ha sido suficiente para eso. Yo diría que en el caso contrario, Monterrey me parece recordar que es una zona que tiene una suficiente capacidad instalada. Sí. La zona del noreste del país, sí, Muy bien. es una región que tiene suficiente generación. Pues, ingeniero, le agradezco mucho estos minutos, muy amable. Por nada y mucho gusto. Gracias, el ingeniero Carlos Flores, experto en el sector energético.